Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy día yo creo que la literatura está de fiesta porque tenemos a unas invitadas muy especiales a quienes yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño, mucho afecto por todo el aporte, por todo el cariño que también nos ofrece. Bueno, como ustedes saben, nuestro tema de hoy día son los valores, la felicidad y la literatura infantil. Y para hablar de este tema están con nosotros dos invitadas muy especiales. Está con nosotros Elisa Rosas. Ella es escritora y realmente les voy a señalar que tiene un currículum muy envidiable porque tiene un magíster en educación, diploma en literatura infantil, experiencias de contacto directo con los chicos. Y después vamos a hablar de un libro tuyo, un libro que es de las aventuras de Milo. Nosotros ya vamos a informar quién es. Inmediatamente después tendremos a vía Skype, por supuesto, desde Barcelona, a Daniela Violi. Ella es autora en Panamericana Editorial, autora en Bloom Editorial, trabajó como alquimia de talentos en la librería infantil Abracadabra, es escritora, ilustradora y nos ha hecho un gran regalo. Nos ha regalado un libro para nosotros poder ofrecer a todos nuestros niños peruanos y a los niños del mundo, porque ella habla de principios básicos importantes relacionados con nuestra vida, como son estos principios convertidos en valores, como es la felicidad, el cuidarse a uno mismo, el respeto al otro, el cómo mirarse. Pero vamos a tener tiempo también de hablar más adelante con Daniela Violi. Hoy día nos vamos a concentrar en un tema muy importante con las aventuras de Milo. Este es un osito muy especial, lógicamente yo no lo voy a decir, lo vamos a hablar con Elisa. Elisa, muchísimas gracias por estar aquí, te agradezco. Yo sé que siempre andamos medios corridos, pero siempre hay tiempo para los niños y para las familias. Gracias por estar acá. No, gracias a ti, Clotilde, por la invitación. Y sí, estamos para hablar sobre la literatura infantil y la importancia que es para nuestra sociedad y para los niños, justamente. No. Sí, justamente anteriormente nosotros hemos conversado contigo y hablábamos sobre la importancia de los valores y cómo la literatura influye en este desarrollo y crecimiento. Antes de ingresar a las aventuras de Milo, a mí me gustaría saber qué es lo que pasa con las familias, con la gente, con las escuelas, porque hay un tema que en el común denominador, entramos los niños, uno los mira, te atraviesan, te tropiezan, te pasan, no existes. Se ha olvidado de los buenos días, muchas gracias, y cosas elementales del día a día, del contacto, que nos convierten en seres humanos realmente agradables. ¿Qué es lo que ha pasado? Exacto. Bueno, un factor importante es la familia, es el factor principal, y es justamente las familias las que están de una u otra manera, a veces sin intención, descuidando, ¿no? Descuidando a los niños por temas de trabajo, por temas de superación, ¿no? Trabajan, estudian y dejan a los niños pequeños, al cuidado de otras personas que, si bien es cierto, las cuidan de repente de los accidentes o los temas externos, cosas puntuales. Cosas puntuales y específicas, ¿no? Recogerlo del colegio, verle las tareas, ¿no? Darle el almuerzo, pero realmente no los educan, ¿no? Entonces es ahí donde vemos esa carencia de valores, y lo vemos en las escuelas, ¿no? La escuela hace su parte, pero a veces es muy importante la parte de la familia, porque la familia es la primera instancia que te va a dar los valores, la primera instancia que te va a dar justamente las herramientas para que tú tengas el contacto con la sociedad, y eso es justamente lo que está faltando ahora. Sí, en realidad, hace poco que conversaba con un grupo de mamás muy preocupadas porque decían, yo me esfuerzo en la mejor manera posible, porque lo que tú señalas, ¿no? Yo todavía estudio o trabajo todo el día, y yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque tengo que dejar la comida a mis hijos. Hay otros que dicen, no, yo no me levanto a las 5 de la mañana, mis hijos no están bien alimentados porque compro comida en la calle y le doy lo que puedo, la economía no me alcanza, el colegio no me ayuda. En fin, hay diferentes disculpas y excusas, justificadas o no, pero que están agrediendo la formación de nuestros chicos, porque nuestros chicos prácticamente están creciendo como solos, porque las personas también que uno contrata para que cuiden de nuestros niños son otros niños que no tienen mayor conocimiento ni mayor responsabilidad, y me disculpan las cuidadoras,
pero a veces nos atrevemos a dejar a nuestros niños pequeños con adolescentes y sabemos que los adolescentes, pues, por muy responsables que puedan ser, muchos de ellos no necesariamente tienen el conocimiento y la responsabilidad y la experiencia como para poder atenderlos. Entonces, en términos, podríamos decir que los niños están creciendo solos. Realmente están creciendo solos, ¿no? Y lo que mencionabas es importante, ¿no? Las palabras, lo que le llamamos las palabras mágicas, ¿no? El buenos días, el por favor, el disculpe, el gracias, ¿no? Ahora no. Y se ve en el día a día, ¿no? Tú ves, de repente se hacen una mesa, incluso familiar, ¿no? Y tú ves los niños, los pequeños de la casa, terminan el almuerzo y se paran y se van. Los que se sientan. Los que se sientan y los que no están comiendo, de repente dando vueltas para y regresando a comer, ¿no? Y ahí los padres, ¿no? Entonces a veces se quiere justificar también con la edad del niño, ¿no? Yo creo que los niños en toda edad, desde muy pequeños, uno les puede enseñar justamente las maneras, uno les puede enseñar, tiene que enseñar las maneras de ser y no tenerle... Y los niños aprenden. Exacto, y no tenerle temor a la edad, ¿no? A veces uno dice, es que es muy pequeño, ¿no? O todos los días lo hace, ya, hoy día no. Entonces, ahí no creamos el hábito, ¿no? No creamos justamente esa conciencia y esos valores y esos principios que los tienen que tener cimentados, ¿no? A veces hay mucha flexibilidad justamente porque los padres no tienen el tiempo suficiente con los niños en la semana, porque trabajan, porque estudian. Entonces los fines de semana, cuando tienen el contacto con ellos, prácticamente, bueno, ya, ¿qué quieres hacer? El día, ¿no? Voy a ser de repente contigo más flexible y en temas que no deberían de ser flexibles, por justamente ese sentido, de repente podemos decirlo, de una culpabilidad de repente, de que te dejo toda la semana, ¿no? Ahora que estoy contigo te voy a dar todo. Y por querer darles todo, a veces no le dan nada, ¿no? Porque no le dan justamente la educación primaria de casa, que es justamente los valores, los principios, para que ellos puedan ser personas de bien en la sociedad, ¿no? Sí, en realidad lo que tú señalabas, las palabras mágicas, el decir gracias, buenos días, el besito de las buenas noches, tanto de un lado como del otro. Y ese sentimiento de culpabilidad que a veces los padres pues los cargamos por el hecho de que tenemos que trabajar todo el día, si bien es cierto que lo hacemos, pero ya hay toda una justificación de la calidad con la cantidad, ¿no? A veces estar con los hijos todo el día no significa que yo le dé calidad. Exacto, pero estoy ausente, ¿no? Estoy de repente con el celular, que ahora es muy común. Estoy con la laptop, un ratito, uy, qué bonito, ni siquiera viste de repente lo que te mostró y le dijiste, qué bien. Y los niños perciben de que no están siendo atendidos. Se dan cuenta que no están siendo de repente escuchados, ¿no? Y también se genera a veces una dependencia, ¿no? El papá le da todo, ¿no? Toma, para justamente cubrir, en su afán de cubrir las necesidades, porque ser padre, debe ser difícil. Sí, debe ¿no? ser. Siempre digo que ser padre debe ser la tarea más difícil que hay en la sociedad, pero a veces es justamente importante el estar con ellos, ¿no? El tratar de darles a ellos, como bien mencionabas, ¿no? Calidad de tiempo en lugar a veces de cantidad. De repente monetaria, ¿no? En cosas, ¿no? En cosas, de repente en que tengas el último celular. Y los niños también se vuelven un poco más dependientes, ¿no? A veces el niño viene con su botella y te la da. Y no te dice ni siquiera, ¿me la puedes abrir por favor o no? O sea, él presume porque... Y uno nota lo que pueden hacer en casa, ¿no? Viene con la botella y te la da, ¿no? A veces cuando yo he tenido grupos de niños, a veces cuando hemos tenido un receso de alguna actividad que hemos estado haciendo, no, me dan la botella. Entonces yo a veces los incito a que ellos se den cuenta, ¿no? Le digo, me la estás regalando, le digo, y me miran, ¿no? No. Entonces, ¿qué deseas? Que me la abras, que te la abra. Entonces, ¿me la puedes abrir, por favor? Entonces van aprendiendo. Las palabras mágicas, exacto, ¿no? Pero también a veces me causan gracia porque me dan la botella sin hablar, ¿no? Y ellos presumen de que yo sé que obviamente me doy cuenta que me la está dando porque quiero que la abra, pero él justamente presume a veces. Eso deben de repente en casa, de repente, ¿no? De repente a la persona que la cuida, ¿no? De repente a los mismos papás, ¿no? O de repente están ocupados y de repente, bueno, ya no lo dejan ni hablar, ¿no? El niño se está acercando, ya toma, ¿no? Exacto. Ahí está, solucionado tu problema y ya está, ¿no? Entonces,
de repente ese es el tema que está sucediendo ahora, ¿no? Creo que la tecnología, si bien es cierto, es una herramienta muy útil para todos, pero también hasta los adultos a veces nos hace personas más facilistas, ¿no? Claro. Queremos un poquito todo, más todo insensibles fácil, con relación al entorno, ¿no? Nos concentramos en aquello que queremos y basta. Y hablando de eso, bueno, veamos pues qué ha hecho Milo y sus aventuras. ¿Quién es Milo? Pero antes, ¿cómo es que nació esta idea de escribir este libro? Bueno, yo tengo Porque años... esta es tu autoría. Exacto. Esa es su autoría y son sus diseños. La autoría de sus diseños también hay que resaltar porque son muy lindos, muy nice y me encantan. Bueno, yo tengo contacto con niños por mi labor docente ya varios años y justamente también seguí un diplomado de literatura infantil. Y nació la idea a raíz de justamente de esta carencia que hay a veces del hábito de la lectura. Yo, bueno, desde muy pequeña siempre he sido asidua a la lectura y sí noto por mi carrera que hay una carencia en lo que es hábito de lectura, ¿no? Y de comprensión lectora, Que ¿no? es Lamentablemente grave, ¿no? sí, es un índice realmente alarmante que en Sudamérica, el Perú, ocupe uno de los puestos de repente más bajos en lo que es comprensión lectora. Sí. ¿No? Si bien es cierto, todos los años subimos 1%, 2%, no debería ser una noticia tan alentadora cuando aún seguimos en los lugares más bajos. Sí, ¿no? porque hay otros países que crecen Por más, ejemplo, ¿no? países vecinos como Colombia, ¿no? Claro. Entonces, justamente a raíz de esta problemática, decidí escribir un libro para niños, pero un libro en el cual resalte justamente lo que se está perdiendo o lo que justamente la sociedad y el gobierno siempre preguntan, ¿no? ¿Por qué no hay identidad nacional, no? Solo cuando Perú va al mundial te pones tu camiseta y cantas el himno, ¿no? Es por y ya fútbol, está, punto, ¿no? Exacto, ¿no? y cantas el himno y todo, ¿no? Pero si vamos a los colegios vamos a ver cuántos niños cantan el himno realmente todos los lunes, Claro. ¿no? Entonces, justamente la identidad nacional es algo que se está perdiendo, ¿no? Y se tiene que fomentar, es verdad. Y se tiene que resaltar, porque la identidad nacional es justamente eso, ¿no? Es el identificarte con tu país, con tu cultura, y no solamente de repente por coyunturas o por problemas que puedan suceder en el momento, sino realmente tener un orgullo del país donde naciste. Y el Perú es un país muy rico, es un país que tiene una riqueza natural increíble que cualquier país podría envidiarle, ¿no? Y así nació la idea de escribir este libro, en el cual es, para darte una idea, Milo es un oso de África, ¿no? Él es extranjero. Él es extranjero, él no es peruano, ¿no? Y también justamente está ahí, ¿no? A veces los extranjeros, a veces vienen a conocer nuestro país y nosotros que estamos acá a veces no tenemos esa oportunidad. Es un oso de África que decide venir al Perú, pero decide venir al Perú no porque tampoco quiera conocer, sino por su propia vanidad, ¿no? Es un oso muy vanidoso, él sabe mucho, él conoce mucho, pero un día se encuentra con un elefante en África y el elefante le hace la pregunta que lo marca, ¿no? Le dice, ¿conoces el Perú? Ay, tú que conoces tanto debes conocer el Perú, debes conocer a mi amigo Tunki. Y Milo pues no lo conoce, pero como no quiere él dar a conocer que él no conoce algo, porque es muy vanidoso para aceptar justamente que desconoce algo, le dice, sí conozco, le dice y se va. Pero se va a su casa a buscar en el mapa dónde está Perú, qué cosa es Perú, y así encuentra dónde está ubicado Perú y decide viajar para justamente conocer a Tunki, ¿no? Que la elefante le había dicho. Y así inicia su viaje, que llega a la selva peruana y va conociendo a varios personajes, ¿no? Propios, y son especies propias de nuestra selva, ¿no? Conoce por ahí a Tunki, conoce a una osa perezosa, ¿no? Que tienen diversos nombres, que tienen diversas características, ¿no? Justo. Vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a hablar de las características de cada uno de ellos y del final feliz
de este osito que ha visitado nuestra costa, nuestra sierra y nuestra selva. Así es que nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, nuevamente con ustedes y ahora sí vamos a conocer a los diferentes amiguitos pues que nuestro querido osito Milo conoció a lo largo de su viaje en nuestras 3 regiones, ¿no? ¿Cuáles fueron los amiguitos principales y cómo influyeron en esta aventura de Milo? Bueno, los personajes principales, por decirlo así, es el osito Milo, que es el que viaja, pero también los amigos que están alrededor. Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, al gallito de las rocas, que es una especie que tenemos en extinción. Tenemos a una osa perezosa que conoce en la selva. Entonces, estas características son los valores que tienen. Por ejemplo, él se da cuenta de que estos personajes son humildes, que son solidarios, que se ofrecen a ayudarlos sin él darles nada a cambio. Y él justamente se da cuenta de eso, ¿no? Dice, cómo ella me ha ayudado sin yo pedirle nada, ¿no? Y me ha ayudado a encontrar lo que yo deseaba, porque él le pregunta a la osa dónde podía encontrar a Tunki. Entonces, él se da cuenta de que ella es solidaria, ¿no? Sí, y le dice, valor, tú ayudas, tú eres solidaridad. solidaria, ¿no? Luego, cuando conoce a Tunki le cuenta y le explica todo lo que sabe de la selva, que hay muchas lluvias, que hay muchas especies de animales, de la riqueza del Perú. Y él se da cuenta cómo él comparte su sabiduría, ¿no? Y le dice, y tú cuéntame de África porque yo no conozco. Y él se da cuenta que él es humilde, que reconoce las cosas que no sabe y que quiere aprender también de él. Entonces, estamos viendo la solidaridad, estamos viendo la humildad. Luego, el conocimiento el de aprendizaje cada persona, que no viene gratis, ¿no? Que es las vivencias que él tiene. Claro. Luego viaja a otra parte de nuestro país, viaja a la costa y ahí también conoce a los pingüinos de Humboldt, conoce también a los lobos marinos, ¿no? Y ellos también, ¿no? Se ofrecen justamente a ayudarlo, le dicen. Y el de la selva, para esto Milo de la selva se lleva unos frutos, ¿no? Y los comparte con los otros niños, ¿no? Con los pingüinos,
porque le dice, yo voy a compartir, ¿no? Así como tú compartiste, yo también, ¿no? Y también, ¿no? Tiene el mensaje de justamente los pingüinos de Humboldt de no contaminar los mares, ¿no? Porque realmente su hábitat se está reduciendo por justamente la contaminación. Y están muriendo, ¿no? Y están muriendo. Están muriendo, están en peligro de extinción. Y que también hay que protegerlos, ¿no? Claro, a veces vemos noticias, por ejemplo, el otro día leí una noticia que un joven tenía un pingüino de Humboldt en la pista, en la vereda, ¿no? Como una atracción para que la gente se tome fotos con él, ¿no? Y el pobre animal estaba pues con una cadena, ¿no? Claro. Entonces, justamente a veces resaltar eso, porque las noticias a veces, y la prensa, ¿no? Nos pone la noticia, pero a veces no nos hace reflexionar sobre la noticia, claro. ¿no? Entonces el niño de repente puede decir, que lo primero que un niño de repente 3, 4 años puede pensar, qué lindo, yo quiero ir a tomarme la foto con el pingüino, no piensa, el pingüino está sufriendo, no es su hábitat, ¿no? Claro. Entonces, justamente tiene sed, resaltar. Tiene hambre y está expuesto. Y qué es lo que come, ¿no? Exacto. Entonces, luego viaja a otro... A la sierra. A otro lugar, que es la sierra, y también, ¿no? Nota, por ejemplo, ahí tenemos al cóndor, claro. ¿no? Entonces, él va a conocer, ¿no? ¿Por qué el cóndor ahora ya no está volando tan alto, ¿no? Como antes, ¿no? Entonces, al final, él emprende su aventura de regreso al África, pero conociendo no solo el Perú, sino habiendo aprendido valores de cada uno de esas características de los animales, ¿no? La sabiduría, la humildad, la solidaridad y otros valores. Y él mismo reflexiona y dice, ahora yo voy a ser, dice, como por ejemplo Tunki, que es tan sabio pero que no es vanidoso, sino que más bien comparte. Yo voy a ir a compartir con mis amiguitos, ¿no? El reconocimiento a lo que uno puede ser capaz también, ¿no? O sea, yo creo que ahí es algo muy importante. Exacto, el reconocer, ¿no? Te hace reflejar y te hace reflexionar de que el aprendizaje es un saber que debe ser universal. Yo creo que eso es un valor muy bonito, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Los niños pueden leer y a manera de historia, ¿no? Son animales, los niños les atraen mucho los animales, al menos en los primeros años. Ellos van a justamente a tener a Milo como su modelo, ¿no? Porque los niños pequeños no tienen de ídolos como ahora los guerreros, a los retadores, no. Y que no sirven. Exacto. Discúlpenme, exacto. No tienen, mejor ¿no? qué modelo seguir, ¿no? Tienen, disculpen, entonces se merecen seguramente trabajar. Por ejemplo, lo tienen a él, ¿no? Entonces van a decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como el osito Milo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo también voy a ser solidario, también voy a ser humilde y también voy a cuidar, ¿no? Y tiene mensajes, ¿no? Luego de cada cuento tiene un mensaje con una estadística, realmente una estadística puntual que está pasando en nuestro país, ¿no? Claro, con las especies. Con las especies y también con el hábitat, ¿no? Por ejemplo, el mar está contaminado, ¿no? Por ejemplo, los plásticos que se han encontrado dentro de animales. ¿No? Los minerales que de las minas, ¿no? Del mercurio que está mal alimentando a nuestros animales, y al consumir nosotros esos productos también nos va a afectar, ¿no? De verdad nos va a afectar sí o sí. Claro, ¿no? Como ahora dicen, ¿no? En el 2050 dicen que el agua se va a reducir, ¿no? Lo vemos lejano el 2050, pero es que esa es la vuelta realmente de la esquina. Está ahora, ¿no? Y realmente uno dice, ¿pero qué? ¿No va a haber agua? No, va a reducir. Bueno, pero igual va a haber agua, ¿no? Pero no vemos que lo que pasa está es que afectando. No hay una proporción, porque realmente si nosotros vemos cómo la población aumenta en proporción, cómo la propia agricultura se va reduciendo, ahora tenemos que hacer la cosecha de agua, hay que cultivar el agua, porque de otra forma realmente el ser humano no va a poder tener este líquido. Exacto. Y encima hay una serie de investigaciones, ¿no? Nos estamos yendo a otro elemento muy importante, pero es un producto que se dice que Lima en el 2030 no va a tener agua, y menos le va a llegar a familias que nunca han tenido. Entonces realmente es un tema bien preocupante. Exacto. Y que lo estás poniendo acá, ¿no? Y el agua es vital, ¿no? A veces no le damos la importancia que debería, ¿no? Claro. Pero el agua es vital para justamente la supervivencia, ¿no? No, sin agua, de verdad, dejamos de existir. El país se vuelve
árido, estéril, y el ser humano se termina con ello. Exacto, ¿no? Hay temas, por ejemplo, lo que pasó ahora hace poco, ¿no? Claro. Que pasó, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, San Juan del ¿no? Lurigancho, que fueron exactamente. unos días que estuvieron sin agua y realmente fue... Una semana. Exacto, y fue una tragedia. Es una para tragedia, ellos. lógico que sí, porque aumentan enfermedades, infecciones, los niños Los y los padecen, de la los tercera edad, son los que más llevan a sensibles, pedir los más sensibles que pueden tener ese tipo de problemas. Cuéntame, vamos a hacer el cherry, pues. ¿Cómo se puede adquirir? ¿Ya está en edición? ¿Cómo es? Sí, lo pueden adquirir por el momento a través de Amazon, ¿no? O de tiendamia.p. Pueden hacer los pedidos y el libro está llegando a sus hogares, ¿no? No, y este libro es fantástico, especialmente para niños de qué edad. Pues pueden leerlo cualquier niño de cualquier edad, porque si tienen Pero al papá o la algo mamá... así como aplicarlo, ¿no? Porque a el partir de los aprendizaje 6, es muy puntual, a partir ¿no? de los 6 años, ellos pueden leerlo hasta adultos, ¿no? Claro, yo y creo si que hay papá, yo mamá, creo que todos somos profesor, niños. lo puede leer a niños más pequeños para enseñarles Exacto, los valores, ¿no? Este libro va desde los 6 años hasta personas adultas, porque ¿quién no le gusta leer un cuento, no? A todos nos gusta leer cuentos cortos, ¿no? Y son tres pequeños cuentos, ¿no? Tres historias. Tres historias pequeñas, pero que enlazan todo el libro. Entonces, eso lo hace también más fluido y más dinámico para el niño, porque a veces el niño le damos un libro de repente y si el libro no termina, lo deja a la mitad, ya me aburrí, de repente ya no lo quiero leer, ¿no? Son cuentos muy cortos y yo puedo terminar un cuento, de repente una parte el día de hoy, y no me voy a quedar a la mitad, ¿no? Voy a haber terminado y también... Y a los niños no se les puede dejar a mitad nada, porque primero que no te van a dejar dormir, y segundo porque un cuento de muchísimas páginas, denso, no es apropiado para los pierde niños, también ¿no? el sentido, sí, ¿no? Sí, el interés de los niños y la también el retención tiempo de es poca. concentración, ¿no? Hay que Exactamente. recordar que nosotros tenemos momentos de concentración y los minutos de concentración realmente son 20 minutos en de adulto. concentración en adulto y en niños mucho menos. Muchísimo Entonces, justamente tienen que ser cuentos muy cortos para que ellos adquieran justamente el hábito también de la lectura, ¿no? Les guste la lectura, ¿no? Sí. A mí me gustaría saber cómo es que te pueden... por ejemplo, hay muchas mamás que les encanta y de repente les gustaría contactarse contigo, ¿no? ¿Tienes Face, alguna página Face? Sí, tengo en mi página me pueden encontrar como Elisa Rosas, ¿no? Y también estamos viendo un blog justamente en Facebook, El Rincón de la Literatura, ya te lo voy a enviar, donde van a ver diversas historias, ¿no? Diversos también videos motivacionales justamente, y a veces también responder algunas preguntas, ¿no? Claro. Algunas dudas que hay. Y bueno, este año también empezamos con las actividades de cuentacuentos, que las tuvimos también hace un par de años. Entonces este año vamos a empezar con cuentacuentos, justamente con la historia del osito Milo y también otros cuentos, que también es una idea para celebrarle las fiestas a nuestros niños, ¿no? Claro A veces decimos, ¿qué le hacemos? La música o los payasos, de repente un espacio de un cuentacuentos de tranquilidad. Es justamente una idea ideal para congregar a los niños y incentivar también la literatura. Quedamos en deuda para el siguiente libro. Elisa, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ti, Clotilde. Realmente Siempre es un gusto venir, porque Gracias. compartir contigo y justamente resaltar temas importantes, ¿no? Siempre resalto que el programa es muy importante porque resalta temas que son necesarios en nuestra sociedad, ¿no? Y a veces se han perdido, ¿no? Realmente uno ve la televisión y de las 24 horas de la programación, lamentablemente, por no decir 0, puedes rescatar 1 hora. Exacto. ¿No? Y la televisión es la que llega más a las casas. Sí, y bueno, aprender a ver televisión, porque eso es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias bueno, a estoy ti. aquí con Elisa Rosas, escritora de literatura infantil. Me lleno así de orgullo. Y lógicamente el tema nuestro, los valores, la felicidad y la literatura infantil, es nuestro tema, que es para nosotros muy importante. Y ahora sí, nosotros nos vamos a un pequeño corte porque de inmediato regresamos con nuestra siguiente invitada, Daniela Violi. Ella pues nos ha regalado un cuento, Llamita de mi corazón, y con ella vamos a conversar vía Skype desde Barcelona. Nos vamos al corte.
Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Y bueno, Daniela, después de esta presentación que para mí es siempre llena de orgullo el poder introducirte, porque como se ha señalado, tú eres una de las personas que nos viene acompañando por años con todo el cariño, con toda la generosidad, siempre favoreciendo a los niños de acá del Perú, dando todo tu aporte, tu creatividad, tu diseño, tus historias, colaborando con nosotros en una forma tan desinteresada, y nosotros lo único que queremos decirte es gracias por todo este aporte y soporte que nos das. Tenemos una historia, como hemos señalado, pues una historia muy, muy importante, y es algo que tú has escrito y se llama Llamita de mi corazón, 11 secretos de felicidad que no tienen precio. Lógicamente el autor es Daniela Violi, del otoño de 2018. Pues a mí me gustaría saber qué te motivó a desarrollar este cuento, que es obviamente para niños y que tiene unos principios valiosos que de hecho son principios que a ti te impactan mucho y que los practicas día a día. Gracias por estar con nosotros. No, Clotilde, qué orgullo, qué alegría, qué privilegio estar con ustedes, porque como bien saben, de verdad, desde hace muchísimo tiempo me fascina lo que hacen, me siento absolutamente feliz de poder estar cerquita de ustedes y poder dar una mano en esta misión tan bella que la vida nos ha encomendado, que es la infancia. Así es. Me gustaría saber de Llamita de mi corazón. Me encanta ese título. Y tú inicias la historia hablando de los orígenes de la llamita, de la maravillosa familia, ¿no? Donde hablas de Manco Cápac, y realmente sí, es muy importante, ¿no? ¿Cómo fue que te nació esta idea para poder generar estos principios, estos valores que tú vas desarrollando a manera de cuento para niños? Pues yo soy una enamorada de los Andes, Clotilde. Yo vivo en Barcelona desde hace ya 15 años, pero te digo la verdad, entre más estoy acá, a mí más se me va encendiendo este espíritu andino que siento en cada poro de mi piel. Así que si ya desde Colombia me traía esto, imagínate acá, como digo yo, en el exilio voluntario, cómo se va alimentando este sentimiento. Y tengo otra cosa, tengo un tema desde chiquita que me apasiona, que es el tema de los páramos en Colombia, que en Perú son las punas. Claro. Entonces, a mí esta vegetación, los frailejones, toda la fauna, la flora que se encuentra en estos lugares tan maravillosos y tan únicos de nuestros Andes, ay, mira, de verdad que me inspiran infinitamente. Así que cuando tú me propusiste la idea de hacer algo especial para nuestros niños de Perú, yo quise que fuera en una puna. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo es que te nació esta idea? En realidad voy a retomar la pregunta. ¿Por qué estos 11 principios? Lógicamente yo he leído todo el cuento, lo he leído más de una vez, lógicamente para poder conversar. Además que me enternece mucho. ¿Por qué estos 11 principios que tú señalas, que los vamos a ir conversando poco a poco, son tan importantes para ti? Porque desde que vivo en este otro lado del charco, tú sabes que oímos tantas cosas con respecto a la gente de Europa, ¿no? Y el eurocentrismo y todas estas cosas. Y sí me he dado cuenta que realmente
Acá parte de la felicidad parece que estuviera ligada al valor adquisitivo, al poder que la gente tiene para comprar. Y me he dado cuenta que muchas de las actividades que la gente tiende a hacer van ligadas a poder pagarlas. Así que parte de mi crecimiento personal, tú sabes que yo soy una enamorada del tema de la inteligencia emocional, parte de mi fortalecimiento viviendo de este lado es, oigan, la felicidad es un estado interno, es un estado del corazón que no tiene nada que ver con el tema de la plata. Así que por eso me pareció tan importante empezar a individuar cosas que fueran importantes y que no necesitaran de dinero para poder realizarlas. Sí, es verdad, pero antes de continuar, les voy a hacer una pequeña introducción de lo que he leído. Dice, Yamita vive en una puna, ¿no? En la puna de los Andes, ¿no? A Yamita le encanta poder transmitir su sabiduría, sus conocimientos, pero alto ahí, no es a cualquiera que le da esos conocimientos. Tiene que haber una condición especial, y la condición es tener una pureza natural. Pureza no significa desconocimiento o no saber, simplemente tener un conocimiento claro, con una intención de aprendizaje y de poder transmitir a otros este aprendizaje que va a ayudar a tener una vida mejor. Y es por eso que él rescata a un niño que le llega, Yamita es bien desconfiada, el niño se llama Inti y le hace una pregunta muy específica que aclara exactamente lo que tú, Daniel, en estos momentos has señalado. La felicidad no se puede comprar, es una situación interna que cada uno de nosotros debe vivir. Pero ahí están estos principios importantes, porque uno de los valores importantes para Yamita es la felicidad, que de acuerdo a tu historia es el tema que a ella más le gusta. Yo imagino que Yamita de alguna forma es Daniela también, ¿no? Que le gusta la felicidad. Y la otra cosa, Clotilde, es que te vas dando cuenta que cada persona tiene una definición diferente de felicidad. Lo que quiere decir que es simplemente un estado de bienestar que cada uno vive a su manera, pero para ahí queremos ir todos. Sí, es verdad. Esta historia tuya tiene 11 secretos que las guarda bajo 1000 llaves Yamita de mi corazón. Nosotros lo hemos dividido en algunas partes justamente para poder dar el tiempo necesario para reflexionar en cada una de ellas. Estos 11 secretos, de acuerdo a Daniela, el primero está relacionado a la lectura, a tener una buena conversación es el segundo, el tercero, abrazar árboles, y el cuarto, a sembrar. Aquí hay una mezcla de emociones de contacto entre las personas y del cuidado al medio ambiente. Probablemente todas estas cosas te llegan muy profundamente y por eso las has descrito. Cuéntanos qué significa cada una de ellas. Completamente, y tú y yo somos muy fanáticas del primer punto y por eso quise empezar por ahí, porque Clotilde me ha dado cuenta de una cosa muy interesante, y es, en este mundo tan acelerado que vivimos, la gente siempre tiene que sentir que está haciendo algo, y si no hace algo se siente inútil o peor todavía, se aburre. Entonces, realmente si nosotros lográramos inculcarle, transmitirle a los niños la delicia que hay de sentarse a no hacer nada, porque realmente no es que uno no haga nada, pero está quieto, con un libro, preferiblemente de papel, pero bueno, si vamos a hablar que es un PDF que está en una tablet, pues bienvenido también, pero no hay placer más grande, no hay un universo más grande que se pueda abrir que a través de la lectura. Sí, es verdad, pero también tú señalas el sembrar, el abrazar a los árboles, porque eso es algo que nos está afectando. Actualmente el medio ambiente y muchas autoridades ni siquiera le están considerando como un fenómeno que está afectando nuestra naturaleza. Ni siquiera se piensa en que debemos querer a nuestros árboles, que debemos querer a nuestro pasto, a nuestras flores, a nuestro jardín. Ese es un pensamiento que
de una u otra forma está siendo erradicada, y menos considerar que todo el trabajo que el ser humano hace, para bien, para mal, afecta a nuestro medio ambiente. ¿Cómo podemos inculcar a través de tu lectura la importancia de cuidar el medio ambiente, mi querida Daniela? ¿Sabes una cosa, Clotilde, que yo me doy cuenta? Y es que la gente cree que tiene que hacer grandes cosas para poder mejorar al mundo, y por eso no las hace, porque son demasiado grandes. Y cuando uno se da cuenta que el cambio, como dice Gandhi, empieza dentro de uno, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, cuando tú a través de tus pequeños actos empiezas a cambiar ese entorno, te das cuenta que hay un gran poder dentro de ti. Entonces, por ejemplo, sembrar. No tienes que salir a sembrar quién sabe cuántas hectáreas, o no tienes que tener una finca gigantesca, o no tienes que ser propietario de nada. Tú puedes sembrar en un pedacito de tierra, cualquier cosa, partiendo desde las semillitas, partiendo desde el reciclaje, desde cositas que has conservado, que has conseguido, que el vecino te ha dado. Pero realmente es que el acto de sembrar simbólicamente es poderosísimo, porque te hace dar cuenta de cómo tú sí tienes en tus manos el poder creativo. Tú sí puedes crear, tú puedes transformar, y por lo tanto puedes hacer que este mundo sea un mundo mejor. Es verdad, pero hay un detalle que tú acabas de señalar y me parece muy importante. Los seres humanos tenemos un gran poder de hacer crecer de nuevo vida, sea vida humana, sea vida animal, sea vida vegetal. ¿Por qué la desperdiciamos tanto desde tu análisis? ¿Por qué no nos damos un tiempito de pensar qué importantes somos y cómo podemos generar vida? Ay, y la pregunta tú me la estás haciendo desde los Andes, que es lo que a mí me llega al alma. Precisamente por la desconexión, porque las personas van entrando en piloto automático en su vida, van entrando en rutinas, en afanes, en este estrés, en este no darse cuenta de lo que hay alrededor. Y entonces, Clotilde, resulta que el paisaje se vuelve eso, paisaje. La gente pasa al lado de un árbol y no lo mira más. La gente tiene un atardecer ante sus ojos y está con la cabeza metida dentro del celular contestando un WhatsApp. Y así se va yendo la vida por delante, y uno no se da cuenta del poder tan espectacular que tiene la madre naturaleza a donde quiera que uno esté. Porque el mundo es tan generoso que donde uno esté hay belleza. Así que por eso yo invito a abrazar árboles, porque no hay nada más delicioso que estar caminando, y es cierto, pasar, acariciar, tocar, contemplar, agudizar ese ojo, ¿no? Esta mirada de hormiga, y poder ver las cositas chiquitas que tiene la naturaleza y darse cuenta de qué mundo tan bonito en el que vivimos. No se nos puede volver costumbre. Es verdad. Tú eres una persona que fomenta mucho la fantasía, la creatividad, la escritura, la lectura, y no tienes edad, porque comienzas desde los más chicos y te vas hasta los más grandes. De verdad es una descubierta importante cuando el ser humano descubre esa creatividad que la tiene guardada y que de pronto es capaz de poder transmitirla al otro. Total, Clotilde. Imagínate que yo acá en Barcelona dicto clases de desarrollo de la creatividad, desde niños de 3 años hasta personas que yo me río, es un poquito exagerado, de 3 a 103. No me ha tocado todavía el primer alumno de 103, pero sí me ha tocado el alumno de 96. Y te quiero decir que es impresionante el potencial que tiene el ser humano. Y cuando la persona está conectada a ese poder creativo, te puedo asegurar que los grados de bienestar a los que llega son absolutamente altísimos. Hay sí las neurociencias que hablan de todas estas hormonas de la felicidad, todas estas oxitocinas, serotoninas y demás sustancias que producimos en nuestro organismo cuando creamos. Clotilde, yo te garantizo que en cada clase veo que eso existe en el ser humano, y no hay placer más grande. Sí, es verdad, pero entre las historias, acá tenemos una historia fantástica que de verdad me impactó mucho, especialmente cuando tú señalas en abrazar a los árboles, es que no te importe lo que los otros piensen al tú dar tu cariño, que no te importe el pensamiento de terceros, sino tu pensamiento al darle calor a ese ser que está inerte, es cierto, pero que tiene vida.
Entonces, hay una transmisión, una comunicación entre el ser vivo pensante como es el hombre con la naturaleza vegetal. Claro, con la Pachamama, ¿no? Es cierto que además vivimos tan desbordados hacia afuera y las redes sociales, cómo nos han fomentado eso, ¿no? De estar siempre pendientes del qué dirán y que nos pongan like y que nos digan que estamos guapos y que qué linda la camisa que nos pusimos. Y dejamos de hacer una cantidad de cosas que nos van cohibiendo, nos van reprimiendo y por supuesto nos van impidiendo vivir en bienestar y en serenidad. Entonces, por eso doy ese consejo. Mire, si uno va caminando por la calle y uno siente el deseo de acercarse a un árbol, de tocar una hoja, de acercarse a oler a una flor, no le tenga miedo. Es tan importante que uno siempre tenga este niño interior despierto, porque esa realmente es la riqueza más grande que tenemos los seres humanos. Y hasta el día que nos muramos hay que vivir en perfecta armonía con este niñito interior. Así que hay que conectarse a la naturaleza, hay que sentir su poder, su energía. Y no estoy haciendo acá discursos, quién sabe de qué tipo, ¿no? Místicos, sino estoy haciendo discursos del día a día, de la cotidianidad. No podemos vivir desvinculados del entorno, porque entonces somos seres completamente aislados y somos prestados, cuando realmente todo esto es un engranaje y estamos unidos. La naturaleza y nosotros somos la misma cosa. Es verdad. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos enseguida con los otros aspectos de este maravilloso libro que lo vamos a recomendar. Esperamos pues lograr que realmente sea un libro que usted lo pueda coger para poder darle a todos nuestros niños del Perú y aprendan estos valores. Enseguida regresamos. En realidad para nosotros la importancia de ser es muy, muy interesante y eso es más o menos lo que Daniela nos expresa, ¿no? Que el ser humano tiene que ser de verdad y no simplemente caminar por el mundo y nadie se entera quién es, nadie se entera, y por lo menos yo misma saber que soy quien soy y que mi cometido, mi objetivo es ser un ser humano mejor cada día. Daniela, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Siguiendo con Llamita de mi corazón, con sus principios valiosísimos de la importancia de ser felices, en los otros secretos invaluables que tú señalas, también consideras algo que me llamó la atención, es el hacer ejercicio, el contemplar, el imaginar y el dormir, que yo creo que para mí es lo más interesante porque es lo que menos tenemos cuando vivimos una vida muy agitada. Exactamente. Exactamente. Pero mira, Clotilde, qué importante, por ejemplo, el tema de la contemplación. Mis padres son inmigrantes italianos en Colombia y yo siempre he oído esta frase de il dolce far niente, que tiene que haber un momento en el día donde realmente uno no haga nada. Pero resulta que ese momento es de oro, porque ese es el momento de la contemplación. Ese es el momento donde uno se queda quieto, así sus niveles de estrés, su cortisol, su adrenalina, todas estas sustancias que lo mantienen a uno a veces tan exageradamente alborotado, le bajan para que entonces suban estas otras sustancias del bienestar, como por ejemplo las endorfinas, y entonces uno entra en estados de placer, uno descubra, uno observe y se alimente de todas esas cosas que están llegando de la contemplación. Es verdad. Pero tú también te preocupas en el ser humano. ¿Por qué tiene que hacer ejercicio? Porque mucha gente dirá, no, qué pereza. Ay, Dios mío, qué cosa con ese tema, porque realmente ya no tenemos ninguna corriente de estas teóricas que hay en el mundo que no lo recomienden. Por todos lados nos dicen, vea, una de las fuentes de la eterna juventud, una de las fuentes de la salud, de estar bien, ¿cierto?, es hacer ejercicio. Y la otra, Clotilde, que también la nombro, es dormir las horas necesarias.
es muy importante para que el sistema cognitivo se recupere, se regenere y uno sea capaz de seguir creando, porque de lo contrario, ¿qué te pasa? Te atrofias de cansancio. Es verdad. Actualmente muchos chicos, vamos a hablar de los universitarios, se toman la cantidad de cafés, de refrescos y de azúcares y de una serie de sustancias para no dormir. Y al día siguiente es como un zombie que camina por el mundo donde su estado de alerta disminuye, su creatividad, su fantasía, su esencia de ser totalmente desaparece. Y es por algo tan fundamental como es el placer de poder dormir las horas necesarias. Mira una cosa que estás diciendo muy interesante que va ligada también a la filosofía que nosotras le hemos incluido a Llamita de mi corazón, y es: deja de estar buscando tantas cosas afuera, porque es cierto, ese bienestar que tú necesitas no está afuera. En el caso, por ejemplo, de estar energetizado, tú no necesitas abrir una lata de estas que tiene como 10 tazas de café en la cafeína que le ponen adentro para que tú estés alborotado y puedas rendir más. Si tú le trabajas a tu equilibrio personal, esto es, comiendo bien, ingiriendo los alimentos que le hacen bien a tu cuerpo, si tú aprendes a cuidarte, a quererte, a protegerte, duermes las horas necesarias, no tienes rutinas sanas, porque la rutina no es mala, lo que es malo es estar en piloto automático, pero uno sí puede acostumbrar al cuerpo, por ejemplo, a comer en ciertos horarios, a dormir un top de horas. Por ejemplo, Clotilde, muchos de mis adolescentes alumnos se me quejan y me dicen que les cuesta mucho trabajo ir a la cama temprano. Pero por supuesto, si tú en tu casa tienes a tu mamá y a tu papá, que también están como dos búhos a las 12 de la noche, pues ¿quién se puede dormir? Claro que sí. No, sí, es un poco complejo, y como va la vida tan corrida, ni siquiera nos damos cuenta que el día que estamos, ya pasó la semana, ya pasó el fin de semana, y de nuevo comenzamos otra semana tan corrida que no nos damos tiempo para pensar qué hice esta semana, qué hice este fin de semana, qué de bueno he contribuido con el mundo, por favor, porque alguna cosa buena se supone que debemos hacer cada día, ¿no? Mira que el psicólogo Leo Buscaglia de la Universidad de California decía que él, cuando llegaba a su casa en la cena, a los hijos les hacía esa pregunta todas las noches. Les decía: ¿hoy qué aprendiste? Y entonces cada hijo tenía que sacar algo bonito que le hubiera llegado durante el día. Es decir, no perder todas estas costumbres, estos hábitos que son tan enriquecedores, tan profundos y, Clotilde, sobre todo, son gratis. No cuestan dinero. Es verdad. En el siguiente bloque que tú, en realidad no son bloques, nosotros los hemos puesto en temas muy puntuales, porque cada uno está bien especificado. También hablas de estas cosas que te influyen mucho, que tú lo haces porque eres una persona que de verdad nos regala su sonrisa, nos das, como tú especificas, sonreír, dar y recibir y agradece. Son tres principios fundamentales que la vida nos enseña, pero que infelizmente hoy por hoy como que se está olvidando, ¿no? ¿Cómo podemos retomar estos principios básicos de decirnos somos una sociedad comunitaria y tenemos la facilidad de la comunicación y del agradecimiento? Y sobre todo, Clotilde, como sociedad latinoamericana, es decir, no hay sociedad más alegre auténticamente, no hay personas que tengan esa fuerza de espíritu como puede tener nuestra gente. Entonces, menos todavía que podemos olvidar la importancia de sonreír. Esa frase que dice: al mal tiempo buena cara, es cierto, porque realmente si yo le trabajo a mi estado anímico, si yo me esmero en estar bien, pues esto se va prolongando con la gente que está alrededor mío, ¿no? Si yo estoy mal, esto se contagia, pero si yo estoy bien, yo también puedo ayudar a que las personas que están a mi alrededor estén mejor. Y la otra cosa muy importante, el dar y el recibir, porque miren que muchas veces parece que dar es muy fácil, pero recibir es difícil, porque dar me hace sentir fuerte y recibir
me hace sentir débil, necesitado, ¿no? Entonces hay que pararse en los dos polos y darse cuenta que uno no existe sin el otro. Hay momentos de la vida donde yo necesito dar, yo puedo dar, y hay momentos de la vida donde yo necesito recibir y le doy la oportunidad a los demás de que me ayuden. Así que de esta danza que hay entre estas dos fuerzas es donde una persona se va construyendo. Y por último, mi querida Clotilde, el punto más importante de la vida. El otro día estaba leyendo, no hay religión, no hay corriente espiritual que no diga que es poderosísima, que es la gratitud. Aprender a vivir en estado de gratitud. Es un estado del alma, ¿no? Que es ese estado donde no importa lo que yo tenga, no importa lo que no tenga, pero me siento absolutamente en paz con el universo y no siento que me hace falta nada. No es eso que ha llegado a mí en este momento es perfecto, yo lo valoro, lo agradezco y estoy aprendiendo de lo que estoy viviendo. Sí, en realidad es muy importante ser agradecido, porque a veces sucede, y lo vemos en el cotidiano, que al inicio es como algo generoso que uno hace, es recibido con esa generosidad y con esa reserva de ¿qué querrá? Y exacto, después exacto. ya nos cobran esa generosidad como, oye, ayer me diste esto y hoy día ¿qué pasó? Y se vuelve como una Pero exigencia. Eso ya no entra en el terreno del que estamos hablando, ¿no? Ahí estamos hablando ya de otro tipo de intereses y de otro tipo de dinámicas. Acuérdate que Yamita está hablando de la pureza que tiene que tener el ser humano, y la pureza radica en tener una sola intención. Cuando hay una segunda intención escondida detrás de la primera, ahí ya estamos metiéndonos en otro tipo de lenguaje, de miedo, de rabia, interesado, utilitarista, que no tiene nada que ver con este amor puro y verdadero que Yamita le está transmitiendo a Inti, porque Inti eso es lo que está buscando, ¿no? Cómo poder vivir desde la verdad, desde el amor. Es verdad, en realidad lo traje a colación porque justamente Yamita, en el inicio de la historia, Yamita mi corazón, tiene dos personajes interesantes, ¿no? Tiene a Amelia y tiene a Inti. Amelia era una persona con segundas intenciones y Yamita espera ahí. Yo sé lo que está pasando, o sea, no es que te hacen el tonto. Sabes Exacto. lo que está pasando y tienes que reaccionar acorde a la situación. Y por eso Yamita le dice, vayamos con calma porque aquí hay algo oscuro, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que busca? Una vida plena a través de Inti. Inti especifica su inquietud, su preocupación, su conocimiento, su desconocimiento y sus ganas de hacer bien las cosas. De acuerdo, y me haces pensar en una cosa muy linda y es, mira que nos han enseñado muchas veces que ingenuidad es una persona tonta o una persona que no se entera de nada. Y esto no es cierto, ¿no? Ingenuidad es ese espíritu que uno siempre debería mantener de curiosidad, de sorprenderse y sobre todas las cosas, ay Clotilde, de poder acercarse al prójimo con esa dosis de humildad para recibir ese saber que el prójimo tiene para mí. Porque siempre cualquier persona, no importa los estudios que haya hecho, no importa los viajes que haya hecho y mucho menos el dinero que tenga, siempre va a tener algo maravilloso para transmitirme. Así que yo me tengo que acercar al prójimo con esta actitud ingenua, con esta actitud abierta para recoger ese regalo que la otra persona me va a dar. Por ahí hay una frase muy bonita que dice, el regalo es las manos del que te la está entregando. Sí, es verdad. Y justamente es por eso que yo lo quería resaltar, porque lo más importante acá es especificar el crecimiento de la persona día a día. Sí. En ningún momento se especifica al dinero como la puerta de entrada al paraíso, ni a las cosas que tenemos en el mundo, que si bien es cierto, hay que disfrutarlas. Si tienes la posibilidad de tenerlas, disfrútalas, pero que no sea el final de tu objetivo de vida. Ahí Yamita te señala, puedes tener todo lo que quieras,
pero nada de eso lo único que va a hacer es regalarte momentos, no la felicidad. A mí me gustó mucho esa frase porque es muy intensa, muy importante, porque el ser humano siempre está en la búsqueda de la felicidad y a veces los caminos no necesariamente son los ciertos, ¿no? Exactamente, y acuérdate que vivimos en sociedades donde se habla de amor líquido, donde se hablan de todas estos momentos que son tan líquidos, es decir, son tan efímeros, se nos escapan de las manos y no duran nada. Mira que tú le das un regalo material a un niño y el niño puede durar feliz 20 minutos, puede durar feliz 2 días, pero realmente después uno se da cuenta que lo que tiene que cultivar adentro, ese estado de bienestar, ese estado de serenidad que nace desde el interior, ese sí que es duradero. Así que hay que meterle el hombro a eso. Y por eso también invitamos a los papás a que empiecen a cultivar en los niños ese amor por la lectura, los libros que salen de nuestras bibliotecas, que salen de nuestros lugares públicos, de los colegios. Es decir, para tener libros no se necesita tampoco tener dinero, pero acercarse a ese conocimiento tan valioso que nos dan los libros, porque una persona preparada, una persona culta, una persona que se enriquezca con el saber que viene a través de los libros, es una persona que desarrolla herramientas poderosas para salir adelante en la vida y enfrentar cualquier dificultad. Es verdad, y yo te agradezco muchísimo, Daniela, que hayas podido estar con nosotros, pero yo sé en un minutito las nuevas actividades que tienes, porque eres una persona que desarrolla 1000 actividades y aún así logra tener el minuto de la contemplación de la vida. ¿Qué es lo que estás proyectando, preparando? Porque sé que vas a viajar y que estás con nuevas presentaciones, nuevos trabajos. Divina, claro, tengo esa cabeza en ebullición después de haber escrito Reenamorarte y Loving, estoy ya con mi siguiente proyecto y bueno, tú lo sabes, están disponibles en YouTube todos mis programas porque yo todas las semanas hablo para Javeriana Estéreo Cali, cerquita de Perú, así que bueno, tengo una cantidad de programas maravillosos donde doy tips, doy secretos, pregunto, investigo para lo que todos queremos en la vida, que es vivir un poquito mejor, Clotilde. Al final todos somos aprendices de felicidad, todos estamos en las mismas. Cierto. En realidad lo acabas de decir, somos alquimistas de nuestras propias vidas. Exacto, exactamente. Y en nuestras manos, en nuestras decisiones, pero sobre todo en nuestras elecciones, está qué tipo de vida queremos tener. Así que hay que escoger bien. Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y yo quiero simplemente leer la última frase del libro. Dice, Llamita de mi corazón supo que había cumplido con su misión. El legado que los dioses le encomendaron cuidar estaba en buenas manos. Era hora de volverse estrella. O sea, Llamita cumple su misión de dar el conocimiento y desaparece. Yo espero, Dani, que sigas con nosotros. Te agradezco muchísimo por haber participado, con el tiempo apretadísimo que siempre tienes, nos das un minuto de tu vida y realmente para nosotros es muy valioso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tan bella, con todo mi amor, y les mando un abrazo a todos gigantes y bueno, les deseo felicidad. Muchas gracias, hasta pronto. El acoso escolar, reflejado en estrés, ansiedad, aislamiento social y hasta suicidio, se puede prevenir y detectar a través de la inteligencia artificial con WhatsOmap. WhatsOmap es una herramienta en forma de juego con preguntas y respuestas que recoge información sobre las relaciones entre los compañeros de clase. El objetivo es mejorar la convivencia entre los alumnos. WhatsOmap es la primera plataforma que usa inteligencia artificial y que identifica a los actores del bullying y ciberbullying, acosadores, acosados, observadores activos y pasivos
y facilitadores, líderes mediadores, en quienes nos podemos apoyar para la solución del problema. La inteligencia artificial de IBM nos permite interactuar de una forma individual con cada alumno, posibilitando trasladar acciones que ayudarán a cambiar comportamientos, reforzar a los afectados y entender el problema. Con WhatsOmap, su centro educativo obtiene una información valiosa con la cual se puede tomar mejores decisiones, porque lo que no se mide no se puede mejorar. WhatsOmap cuenta con el respaldo de un equipo técnico integrado por expertos en educación, psicólogos, pedagogos, antropólogos, matemáticos, ingenieros de sistemas y analistas de datos. Es un programa que ya se viene aplicando con éxito en España. WhatsOmap es el juego de la amistad, porque con la amistad no se juega. Bueno amigos, y eso ha sido todo por hoy. Realmente me siento muy feliz porque hemos podido compartir con ustedes dos historias importantes, Llamita de mi corazón y Las aventuras de Milo, donde cada uno de ellos nos enseña valores a través de su perspectiva y su mirada. Gracias por haber estado con nosotros, los esperamos la próxima semana, siempre con temas importantes relacionados con nuestra primera infancia. Muchísimas gracias y hasta pronto. Second